Bienvenidos al Laboratorio de Pensamientos. Esto es un espacio donde vamos a someter a prueba la clase de pensamientos que están dando forma a nuestra vida. Así como somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. Y si no te gusta lo que ves, si no te gusta cómo estás, que sepas de que estás a un solo pensamiento de poder cambiar tu realidad. Soy Carlos Fumero y te voy a acompañar en este programa de Laboratorio de Pensamientos. Hola y bienvenidos nuevamente a este programa de Laboratorio de Pensamientos. Gracias Radio Solidaria por esta ventana de comunicación. Y el día de hoy quiero hablar sin filtros, quiero hablar directamente al grano de algo que me inquieta. Me inquieta muchísimo ver cómo en una cultura en la que tenemos de todo y sobre todo la juventud, las generaciones que vienen, tienen por un lado más cosas de las que nosotros en nuestra época hemos podido ni siquiera soñar tener o imaginar tener a esa edad. Estamos hablando de que vivimos en una cultura demasiado acomodada y nos estamos volviendo demasiado caprichosos. Esto lo podemos ver a la hora de comer, como jóvenes que están dispuestos a no comer simplemente porque algo no les gusta. Porque no les gusta, no es porque tengan intolerancia, porque tengan algún tipo de alergia, simplemente la comida que les ponen no es de su preferencia. Prefieren comer cosas que estén sabrosas, que estén ricas, independientemente si son o no saludables. Y este comportamiento viene a evidenciar que vivimos en la época o en la era de hedonismo a un nivel increíble. Somos demasiado hedonistas, estamos buscando satisfacer los deseos del cuerpo, principalmente. Esa es nuestra preferencia, no queremos sufrir, no queremos el dolor, no queremos el sacrificio. Y siempre buscamos lo fácil, siempre buscamos lo cómodo, siempre buscamos lo sabroso, lo rico, etcétera, etcétera. Esto a la larga está creando una generación de gente que no sabe resistir días malos. En otros programas estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo decía de que había aprendido a contentarse en cualquiera que fuese su situación. Había aprendido a tener mucho y a tener poco. Esto de autorregular nuestros deseos es algo sumamente importante, porque si no vamos a acabar siendo presa y vamos a estar siendo dominados por aquello que deseamos. Nos volvimos débiles de carácter y estamos a la merced de los deseos. Hay un versículo en que habla precisamente también y me parece muy actual. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17, y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, de este sistema. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivir para los deseos es esclavizarnos a los deseos, es volvernos personas débiles, personas flojas, personas vagas, personas haraganas, es buscar siempre el camino fácil de todo y eso nos va a llevar a un mal fin. De hecho, el apóstol Pablo, y con estos versículos quiero centrarme para ir rematando un poco la idea, pero Pablo habla en el capítulo 8 de Romanos sobre la importancia de vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu trasciende simplemente a suplir las necesidades fisiológicas, físicas que podemos tener, que no estoy diciendo que sean malos, los deseos en sí mismos no son malos,
El deseo de comer es un deseo que ha sido puesto por Dios para que no caigamos en inanición, que no nos muramos de hambre. Por eso es tan fuerte el deseo de comer que tenemos que comer. El problema no es el deseo en sí, sino los límites que tienen cada deseo. Los deseos han sido creados dentro de unos parámetros, de unas referencias, donde Dios pone el límite al deseo para que no se vuelva un mal deseo o un deseo desordenado, un deseo fuera de orden, que es lo que viene a ser la palabra concupiscencia, un deseo desordenado, fuera de orden. Pero el deseo, por ejemplo, de comer está bien dentro de los límites. En el momento en que nos extralimitamos, caemos en gula. Igual con el sexo. El deseo del sexo es de Dios, es algo que Dios ha puesto en cada ser humano, el deseo sexual, pero dentro de un marco de referencia como es el matrimonio. Dentro de esas referencias que Dios pone, podemos disfrutar de los deseos en plenitud. Y ahora Pablo está diciendo aquí, en este capítulo 8, la importancia de vivir en el Espíritu y para el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué importante es que podamos disciplinar nuestra vida, a no solamente dejarnos llevar por aquello que nos gusta, que nos apetece. Tenemos que hacer frente a esa resistencia natural que tenemos como seres caídos de siempre buscar el camino fácil, lo más cómodo. Dicen que la gente no cambia si no es o por evitar el dolor o por buscar el placer. Pero también hay una tercera fuente de cambio que es por inspiración. Y Dios quiere que pongamos límite y pongamos a raya nuestros deseos, que no sucumbamos a la seducción de la comodidad y del placer. Por eso en otro programa estuvimos hablando de incomodarnos de forma voluntaria, poder, como decía Pablo, aprender a saber estar en cualquiera que fuese nuestra situación, pero eso requiere un aprendizaje, requiere también salir de la zona de confort, no buscar solo la comodidad. Y el cerebro, en este caso, pues nos puede jugar malas pasadas. De hecho, en una conversación con un joven que me decía, no, yo es que no quiero comer esto porque no me gusta. Y digo, pero vamos a ver, lo mismo te estás boicoteando. ¿Cuántas veces te has dicho que no te gusta? Y es precisamente esa etiqueta que tú has puesto a esa comida es lo que te hace no querer ni siquiera probarla. Lo único que estás siendo ahora esclavo de tus preferencias, de tus etiquetas. Tú mismo te boicoteas cada vez que dices que no te gusta, estás reforzando y estás mandando un mensaje a tu cerebro de que eso no lo vas a comer porque no te gusta. Entonces vas por la vida pensando de que no vas a hacer aquellas cosas que no te gustan, vas a hacer solo lo que te gusta. Pues tristemente la realidad es que vas a tener que enfrentarte a situaciones donde no el gusto es lo que va a determinar que lo hagas o que lo evites. Tenemos que trascender esas limitaciones hasta mentales, y algunos padres se equivocan, y lo digo, se equivocan cuando le dan la razón a su hijo de que como no le gusta, pues no se lo vamos a poner en el plato. ¿Para qué? Ya hemos peleado esta batalla tantas veces y ya no queremos seguir, pero es importante en la educación el entender de que no podemos reforzar ese pensamiento dando nosotros también por sentado de que no le gusta. Tenemos que racionalizarlo, tenemos que llegar a ese punto de reflexión de decir, bueno, a ver, si no tienes ninguna intolerancia, si no tienes ninguna alergia y solamente es cuestión de puro placer, o sea, comes solo aquello que te gusta, pues lo mismo necesitas pasar un poco de hambre o llegar a pensar un poco en cómo otras personas lo están pasando en el planeta. Hay que racionalizar las cosas para que podamos entender de que cuando no se tiene, cualquier plato de comida es una gran bendición. Y deberíamos ser conscientes de esta realidad. No vivir bajo el capricho
de los deseos, porque el ocuparse de los deseos, el ocuparse del cuerpo, al final es muerte. Somos muy caprichosos, nuestro cuerpo es muy caprichoso, nuestra mente es muy caprichosa, siempre va a buscar el camino fácil, siempre va a buscar aquello que le gusta, va a evitar el dolor, va a evitar el sufrimiento. Pero hemos sido llamados, y ese es el mensaje también dentro del cristianismo, hemos sido llamados a hacerle guerra a nuestros deseos descontrolados, desmedidos. Hemos sido llamados a tener una lucha constante por no alimentar la carne y alimentar el espíritu, porque al final el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Hay personas que anhelan desesperadamente tener vida y tener paz. Pues la única manera en la que lo puedes conseguir es ocupándote de tu mundo espiritual, ocupándote de tu relación con Dios, restableciendo tu amistad con Él, reconciliándote con Él, siguiendo a Jesucristo, porque las propuestas de Jesús son para poder saciar las necesidades más profundas del alma. Y me parece interesante este pasaje de Romanos, donde Pablo está diciendo de que al final el ocuparse de las cosas que son del Espíritu, mantener nuestra mentalidad y nuestro enfoque en las cosas que son espirituales van a requerir de esfuerzo, de sacrificio, de entrega. Como decía Jesús, quien quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. No va a ser un camino fácil, pero va a ser un camino que te va a llevar a la vida y a la paz. Por lo tanto, ponle freno ahí a tus caprichos, ponle freno a tus deseos, incomódate un poco. Y como dice el apóstol Pablo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad. La próxima vez que te pongan algo en el plato que dices, no me gusta, no te boicotees. Dale un mensaje diferente a tu mente. Puede decir, voy a probar cosas nuevas, voy a hacer que me guste. Voy a verlo de forma diferente. Epicteto decía, cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Bueno, que tengas un día espectacular. Gracias por el tiempo que hemos compartido. Gracias por escuchar este programa. Y sigue creciendo, sigue madurando, sigue hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Un fuerte abrazo. Este ha sido Carlos Fumero en el programa de Laboratorio de Pensamientos.